Acted all alright. Had no need to fight. Tonight. Recuerdo a la perfección ese primer día de verano con 15 años en el que me miré al espejo y pensé, oye, tengo un poco de abdominales, ¿no? ¿Por qué no pruebo a comer más saludable? Y esa mañana me acuerdo que en vez de desayunar mi colacao con galletas, me hice un bol con frutas. Y lo cierto es que me sentí la persona más healthy del planeta. Después de eso vinieron las dietas. ¿Qué alimentos son más healthy? ¿Cuáles engordan más? ¿Cuáles engordan menos? Y un paréntesis porque de verdad es que no puedo con esto. Ningún alimento engorda o adelgaza como tal, sino la ingesta total de comida que ingieras al final del día junto con la energía que tu cuerpo y tu mente consume. Tampoco quiere decir que te tomes 4 trozos de pizza para conseguir bajar de peso, porque la calidad de esos alimentos también juega un papel muy importante, sobre todo en el medio y largo plazo. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que ese día me imprimí una especie de guía de comidas semanales que encontré en una página de internet, y eso que iba a comer al colegio y que mi padre era el que cocinaba en casa. O sea, no tenía mucho sentido, pero bueno, yo la imprimí igual, la pegué en la pared de mi habitación y me apunté al gimnasio. Al principio iba un par de días, 2, 3, 4, hasta llegar a 7 días a la semana. Fue ahí cuando empezaron las comparaciones con otros cuerpos que yo consideraba que eran mejores que el mío. Empecé a tener una relación poco saludable con mi cuerpo y a desarrollar pues como una especie de obsesión. En esos inicios me acuerdo que únicamente hacía cardio y un par de máquinas, bueno, que al final es como lo típico cuando empiezas, sobre todo si eres chica. La cosa es que si a ese desconocimiento del entrenamiento que yo tenía por aquel entonces le sumas una mala dieta, en el sentido de que comía muy poco y lo poco que comía era basura, más esa obsesión por un físico que había dejado de ser saludable, pues te da como resultado una vida de mierda. Y la pregunta es, oye Paula, ¿y cómo sé que yo estoy en ese punto? Pues porque ya no eres capaz de seguir haciendo esas cosas que te hacían feliz, porque podrían alterar tu lucha para conseguir ese cuerpo perfecto. Yo dejé de disfrutar las comidas familiares, dejé de quedar muchas veces con amigos para entrenar y dejé que ese físico jugase un papel demasiado importante en mi vida. Pero he de decir que no todo fue tan malo, no cambiaría por nada del mundo todos esos errores que he cometido a lo largo del proceso, porque son los que me han ido llevando por ese camino rocoso hasta llegar a esta cima de experiencia y conocimiento que considero que ahora tengo. Así que al año y medio más o menos de empezar en el gimnasio, conocí a una persona que me ayudó mucho a entender y trabajar este mundo. Desde cómo entrenar bien, hacer bien las técnicas, llevar un buen seguimiento, control, ya no solo de dieta y apariencia, sino del progreso que vas haciendo en el gimnasio. Y en esa etapa, que más o menos fue en segundo de bachiller, una cosa así, primero de carrera incluso, pero más segundo de bachiller, fue como mi prime como chica fitness. Me puse muy fuerte, ¿vale? Voy a dejar por aquí unas fotos para que lo vean, porque es bastante heavy en esa época. Hablando así un poco tal, yo entrenaba como un tío y de hecho me acuerdo de estar en el gimnasio y ver a niños pues más o menos de mi edad y tal, que levantaban mucho más que ellos, ¿vale? O sea, no en todos los ejercicios, pero sí en muchos para una niña, pues eso, de 17 años. Y lo cierto es que miro esas fotos y me emociono y doy muchísimas las gracias a Dios, porque fue aquí cuando empezó a construirse la Paula de verdad, la Paula que yo soy ahora. Con muchas subidas y bajadas, porque bueno, esto no es un camino recto. He tenido mis momentos de volver atrás, no sé qué, tal. Casos que me han llevado hasta aquí. Y un insight muy importante que extraigo es que esa misma obsesión que empezó haciéndome daño al principio, acabó por sanarme. Cuando estaba en mi prime, en cierto modo también estaba obsesionada como con ese deporte, con el gimnasio, con entrenar, con esa vida saludable, pero a lo que quiero llegar es que la misma cosa que era el deporte, o sea, la misma herramienta con un diferente uso, te lleva a unos diferentes resultados. Para nada era igual mi mindset que tenía al principio que el que tuve evidentemente después. Y para mí esto fue un cambio brutal, ya no solo físico, sino sobre todo mental, porque levantar hierros construye también una mentalidad de hierro y no hay una sin la otra. Quiero resaltar también en este punto los valores tan importantes que yo extraí del deporte y que se fueron como a otras áreas de mi vida, tanto a nivel académico como a nivel profesional, como mi relación con las personas de mi alrededor, con mis padres, mi relación conmigo misma también, ¿no? Por ejemplo, supongo que habrá en internet tropecientas mil millones de fórmulas de cómo alcanzar la disciplina, cómo ser una persona disciplinada, bla bla bla. A mí lo que me hizo ser una tía disciplinada y que a día de hoy sigo siendo fue
valga la redundancia, la disciplina del deporte. Ir a entrenar, comprometerme con eso y en cierto modo llegar a obsesionarme, y ya no solo obsesionarme, sino priorizarlo, me hizo ser muy disciplinada con eso. O sea, no es que tuviera claro el objetivo, porque tampoco es que me hubiera planteado, yo qué sé, competir en fitness o alguna cosa así, pero sí tenía claro el sistema y sabía que ese era el camino. ¿Quieres ser constante? Pues sinceramente deja de buscar motivación. ¿Crees que yo, bueno, ahora tengo 21 y tal, pero es que antes es que de verdad que era una niña, en plan tenía 16 años. Yo con 16 años, después de 8 horas de clase, 5 horas de estudio, ¿me apetecía ir a entrenar 2 horas por la noche? Claro que no. Claro que no estaba motivada y claro que no era lo que más me apetecía. Probablemente sería, pues no sé, tumbarme en cama y ver una serie, yo qué sé. No iba por la motivación, iba por el miedo de quedarme atrás y de no seguir viendo ese progreso. Es como una especie de modo avión. No piensas, te vistes, te pones la ropa y te vas. Punto. Porque cuando empiezas a darle demasiadas vueltas a algo que no las tiene, que es o vas o no vas, o lo haces o no lo haces, acabas teniendo como una especie de parálisis por análisis y ni estás satisfecho por haber ido, ni estás conforme por haberte quedado descansando, porque es que tampoco has descansado. Has pasado más tiempo decidiendo qué hacer que haciendo algo como tal. Otro de los valores que he aprendido con esta disciplina es que es súper importante aprender a controlar los impulsos. Que por ejemplo, cuando estaba en una etapa, digamos, de ganancia muscular, ¿vale? Incluso de recorte, porque también tuve mi etapa como más de definición y tal. Por supuesto que muchas veces con amigos pues me apetecía coger y tomarme una cerveza, pero me pedí una Coca-Cola cero. Y sé que esto es una tontería, ¿vale? Y es un ejemplo de mierda. Es muy difícil, sobre todo a día de hoy, en un mundo en el que tenemos tantos estímulos y tantos outputs, saber decir que no, controlar esos impulsos y poner el foco en donde lo tienes que poner. Y a mí esto me lo ha enseñado el deporte. Otra cosa súper importante. Yo que soy bastante impaciente, todavía sigo trabajando en esto, pero la resiliencia, el hecho de ir al gimnasio, estar comprometido con hacer deporte y saber que no vas a ver resultados de un día para otro, que la recompensa no es inmediata, sino que es un proceso, bueno, eso te ayuda ya no solo a ver más, a vivir más el presente y a darte cuenta de que no puedes pasar de 0 a 100, sino que hay una serie de pasos. Eso que te ayuda a ser muy resiliente, muy paciente y a comprometerte con el medio largo plazo. Soy una persona cortoplacista que, es que he ido al gimnasio, voy yendo 2 meses, media hora, 3 veces a la semana y es que me veo igual, voy a dejar de ir. Es muy difícil ver progreso con 2 meses siendo inestable en este tipo de deporte. Al principio, si eres principiante, sí que sueles notar esos cambios más rápido, pero luego llega un momento que tardas más en construir, digamos, ¿no? Porque ya partes de una base mucho más sólida. Tampoco me quiero enrollar mucho más con los valores porque volviendo un poco a mis inicios y a esa baja autoestima que yo tenía por aquel entonces, no fue ponerme delante al espejo y decir afirmaciones como "Oh, Paula, eres maravillosa", lo que hizo que yo cambiara esa percepción de mí misma y que dejara de tener esa autoestima tan baja. El aumento de seguridad y confianza que yo tuve y tengo en mí misma fue por ver y experimentar evidencia. Y os voy a poner un ejemplo muy tonto. Esos 50 kilos que veías tan lejanos de conseguir en sentadilla, que parecían imposibles, resulta que con trabajo y poquito a poco, un día se consiguen. Y luego vienen los 60 kilos, y los 65, y los 70, y los 72,5, y los 80, y los 90. Y te das cuenta de que todos esos obstáculos eran parte del camino para hacerte llegar a los 100. Entonces empecé a ser más segura de mí misma. Empecé a confiar más en mis habilidades porque yo sabía que podía. Porque había generado esa propia evidencia de cómo yo lo había sobrellevado. Y en este caso, ya os digo, fue en el deporte y con el gimnasio. Pero esa evidencia, lo cierto es que me ayudó en otras áreas de mi vida. Tengo un examen de historia de 20 temas. Es una burrada. Yo de primeras, creo que pienso, pues es que no voy a poder. Pero el hecho de saber que en otros aspectos he sabido segmentar eso en pequeños pasos y en ir alcanzándolos poco a poco, pues hizo que aumentara esa seguridad y esa confianza en mí misma de que sí era capaz de hacer las cosas y de que sí tenía esa valía para hacerlo. Otra herramienta bastante buena que a mí me ayudó mucho a aumentar esa confianza, esa seguridad y esa autoestima, me acabo de tocar las tetas, en mí misma, fue la corrección de la postura corporal que yo tuve con el deporte. Yo mido 1,74, soy una chica bastante alta. ¿Qué pasa? Pues que como mis amigas eran más bajitas que yo, tendía como a tener la postura corporal enchepada, ¿vale? Y pues lo típico, tu familia siempre te dice ponte recta, no sé qué, tal. De verdad, no fue hasta que empecé a entrenar bien, ejercicios como de fuerza y con mucha técnica, que esa postura como que se corrigió y me puse un corsé. O sea, yo tenía unos problemas de espalda que eran una locura. O sea, a mí me querían poner la cosa esta y yo dije, ni de coña. Se me corrigió esa postura y no es lo mismo entrar en una habitación
llena de gente, en una terraza, en un restaurante, así, o sea, como un poco cabizbaja, mirando el móvil y tal, que entrar así, con el pelo para atrás, hombros para atrás, pecho para adelante, y no es que lo fuerces, un poco vas así en plan pavo real, sino que ya tienes esa postura y ya tienes esa confianza y esa seguridad que a través de tu lenguaje no verbal se expresa. Vale, vamos a hablar de una cosita también, que es la relación entre el físico y el éxito. El físico, en este caso, me refiero a un cuerpo fit, saludable y demás. En un artículo que he leído, dice que después de investigar a 233 millonarios, que son personas hechas a sí mismas, y a 128 individuos que no eran tan exitosos, el autor Tom Corley encontró que el 76% de los ricos y exitosos hacían ejercicio durante al menos 30 minutos al día. Y es que estos estudios demuestran que nuestras capacidades mentales están directamente vinculadas a nuestras rutinas de ejercicio. Los beneficios de mantenerse en forma incluyen tener un sistema inmunológico más fuerte, evidentemente, más energía y una mayor sensación de bienestar. Y esto se debe sobre todo a los aumentos de serotonina que enviamos a nuestro cerebro cuando hacemos algún tipo de activación. Por lo tanto, la evidencia es clara. El ejercicio mejora el rendimiento y aquellos que tienen un mejor rendimiento suelen tener éxito en niveles mucho más altos. Cuando mejoras tus niveles de condición física, también mejoras tu capacidad de concentración. Y no importa qué tipo de trabajo hagas, porque tener la capacidad de concentrarte mejor solo puede mejorar esa capacidad de que hagas tu trabajo por 1000. A mí no sabéis lo que me ayuda, por ejemplo, entrenar por las mañanas. Yo creo que si no voy al gimnasio antes de empezar cualquier tipo de esfuerzo mental, rindo mucho menos. Y ya no solo en el rendimiento o en la capacidad de concentrarme, sino en mi actitud. En mi actitud conmigo misma, o sea, como que me veo más pesimista a la hora de hacer las tareas y me veo como más arisca con la gente, o sea, un poquito más molesta. Y es que cuanto más días aparezco en el trabajo energizada, después de haber hecho mis ejercicios, creo muchas más oportunidades para mí misma dentro de ese día. Vamos al siguiente y último punto, el body positive. El concepto del body positive me parece tan vago y marketingiano que hasta llega como a molestarme ver cómo ciertas marcas e influencers van por ahí proclamando mensajes a la ligera. Y este es un terreno, advierto, pantanoso, porque me pasa lo mismo con otra serie de ideas como por ejemplo el feminismo, que de base tienen una lógica muy sensata y moral, igualdad entre hombres y mujeres, o en el caso del body positive, empoderar a cuerpos gordos. Me resulta pantanoso porque por mucho que ese sea el concepto inicial, el cómo se ha transmitido ese mensaje, o al menos como yo lo he percibido, me ha dejado mucho que desear. Y me parece el reflejo de una sociedad susceptible en la que todo vale y todo es relativo. Partiendo de la base de que tienes un peso saludable y que no hay ningún tipo de problema de salud detrás, porque es que ya sí que estar obeso, en plan 30 kilos por encima de tu peso recomendado y excusarse con el body positive, parece acojonante. Pero bueno, partiendo de esa base, ¿vale? La del peso saludable, si tú te miras y no te gusta lo que ves, no te sientes a gusto con tu físico, ¿por qué coño no vas a cambiarlo? ¿Por qué tienes que quererlo, abrazarlo, en el sentido de conformarte con que tú eres así, este es tu cuerpo, es el que te ha tocado y ya está? O sea, por supuesto, por favor, recalco que no hay que darse latigazos, ni torturarse, ni este tipo de cosas que para mí son sentido común, pero parece que a veces hay que explicarlas. No hay que perder el norte de lo que es genética y lo que no. Y os pongo un ejemplo. Yo tengo la cadera súper ancha, o sea, tengo el hueso, bueno, a ver, es que como para enseñarlo aquí, pero bueno, tengo el hueso, que tengo unos caderones que se me sale el hueso. Entonces, por mucho que yo quiera tener la cadera más pequeña para tener una mejor proporción cintura-cadera, pues es que no puedo. Y no puedo porque mi cadera es un hueso y no hace falta dar muchos más detalles de que no puedes cambiar un puto hueso, por mucho ejercicio que hagas. Pero a lo que voy es, si no te gusta lo que ves y se puede cambiar, hacer algo de ejercicio a la semana, salir más a caminar, apuntarte a un gimnasio, hacer crossfit, ir a nadar, moverte. Si hay algo que tú puedas hacer en tu espacio peripersonal, o sea, en lo que tú puedas controlar, como cambiar la dieta, por ejemplo, también tus hábitos de sueño, descanso, tu recuperación. No sabéis la cantidad de informes, herramientas y estudios que tenemos con un solo clic y, sinceramente, por supuesto que los profesionales están para algo y demás, hay personas que no se lo pueden permitir y tal, y de verdad que eso no puede ser una excusa. Lo idílico sería que te contrataras un entrenador personal o una persona que te llevara la dieta, el entrenamiento y toda la pesca, pero si no puedes hacerlo, es que no tienes excusa, macho. Es que de verdad que hay mucha información. Lo difícil es filtrarla, pero de verdad que puedes hacerlo. No hace falta que seas un genio ni un experto en la materia, por lo menos para empezar. No puedes pretender pasar de 0 a 100 y de un día para otro no vas a ser la persona más fit y más healthy del planeta, pero lo que sí podéis ser es ser un poquito más fit y más healthy que ayer. Eso es lo que sí puedes hacer. Y eso te va a llevar
a un punto. No quiero liarme mucho más con este tema, pero sí que quería cerrar el vídeo con mi situación actual, porque vengo de una etapa un poco regulera con el deporte. O sea, he estado fuera mucho tiempo, como de viajes y tal, con cosas de la uni. He estado en Corea, en la India, como 3 meses, tal, no sé qué. El año pasado en Costa Rica, en Finlandia. Bueno, parece que os estoy aquí diciendo mis viajes. Lo cierto es que eso alteró mi rutina. Eso, juntado con que fue una etapa un poco ñe a nivel mental, bueno, mal, vamos a dejarlo ahí. Ahora estoy, desde hace más o menos 3 meses o así, estoy como volviendo a recuperar esa fuerza que me daba el deporte, ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental. O sea, a veces el deporte canalizo muchísimos pensamientos malos y es como mi momento del día. Yo es algo con lo que no puedo vivir. No puedo estar un día de descanso, de decir, bueno, pues no hago nada y me tiro todo el día en casa. Ni de coña, porque que no quiero. O sea, eso, que ahora mismo me encuentro en un punto bastante motivada y tal. Voy a empezar como un programa de 5 meses, medir otra vez mi entrenamiento. No creo que me vuelva a poner tan fuerte como antes, más que nada porque tampoco es ese mi objetivo. Pero sí que quiero ser un poco más consciente de mi cuerpo, porque fue lo que me hizo pasar de ese cambio tan drástico que yo tuve de los 15 a los 16. Entonces quiero volver a retomar esos inicios, pero sin deconstruir todo lo que ya he construido en el proceso. La verdad que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho hablar de esto por aquí, me parecía hacerlo público. Que de verdad, muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar aquí y que tengáis una muy buena semana.